Muy buenos días, familia. Bienvenidos a todos ustedes, bienvenidos al que nos visita por primera vez. Arrancamos. Seguimos con la carta de Mateo, ¿no? Ya vimos cómo el proceso en cómo Jesús empezó a cumplir el Antiguo Testamento. Entendemos que esta carta va dirigida principalmente a judíos. Entonces, cada vez que Mateo habla o escribe lo que nosotros estamos caminando, nosotros tenemos que recordar que esto estaba enfocado a personas que tenían mayormente de memoria el Antiguo Testamento. Y el mensaje de Mateo era poder confirmar que Jesucristo vino a cumplir lo que ya se había comunicado por medio de los profetas al pueblo de Israel. Después de todo este proceso que pasamos, llegamos al punto donde Jesús, después de haber sanado enfermos, ¿no? Después de haber alimentado a personas hambrientas, se sube al monte y se sienta. Y nosotros ya recordamos que el significado de una persona que va a hablar delante de personas cuando está en una posición sentado, es un mensaje todavía mayor o de mayor importancia que el que lo hiciera como lo hacía cuando iba caminando o cuando se detenía a comentar alguna de las parábolas. Entonces, al ver los discípulos, y no solamente estoy hablando de los discípulos que conocemos, sino todo el resto de discípulos, o sea, de personas que seguían a Jesús en su caminar y que escuchaban las palabras que Él les decía, pero más allá de todo eso, que creían y obedecían, se sentaron. Y Jesús empieza a hablar de las bienaventuranzas. No sé si a ti, pero a mí cada vez que me hablaban de las bienaventuranzas, las leíamos de corrido y yo decía, gracias Dios, porque yo soy receptor de todo eso. Pero ahora que llegamos a este punto, Dios nos ha estado hablando particularmente el significado de poder ser receptor de cada una de estas bienaventuranzas, que ahora entendemos que bienaventuranzas tiene que ver con una forma de vivir felices que tiene que ver con contentamiento, que tiene que ver con saber quién es nuestro Dios y quién somos nosotros delante de Él. Y llegamos a una bienaventuranza más, y este es el título de hoy, porque yo siempre te voy a llevar a un punto donde entremos a reflexionar lo que Dios nos está diciendo. Y yo empiezo con esto. Estamos hablando de una bienaventuranza que tiene que ver con la misericordia. La misericordia obviamente está impregnada las alabanzas, ¿no? Y nosotros alabamos la misericordia de Dios y nosotros recibimos la misericordia de Dios, porque sin esta misericordia tú y yo no tuviéramos la esperanza de poder saber que un día vamos a estar con Él en la eternidad. Entonces, la palabra y el significado de misericordia es importante que cada uno de nosotros nos la apropiemos, pero desde nuestra posición correcta. Y nuestra posición correcta es que hemos recibido una misericordia inmerecida. Y ahí es donde yo quiero que empiece nuestro caminar de hoy con la palabra de Dios. Yo he recibido una misericordia que yo no merecía. Una misericordia que Dios me derramó, me entregó en el momento de la historia de mi vida donde menos la merecía. Pregunta. Levanta la mano si como aprobando la pregunta, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han recibido misericordia de parte de Dios? ¿Todos? ¿Qué ha pasado en tu vida a consecuencia de lo que Dios te ha otorgado?
Todos hemos sido receptores de su misericordia. Entonces, ¿qué ha pasado después? ¿Cuál ha sido la consecuencia de ser yo un receptor de su misericordia? ¿Qué es lo que ha resultado en mi vida con respecto a esta nueva posición delante de Dios? Muchos, creo que todos, arrancamos con el arrepentimiento. Entendemos que el arrepentimiento tiene que ver con una vuelta de 180 grados, ¿no? Cambiar de rumbo, ¿no? Antes me dirigía a todo lo que tiene que ver con mi gloria y ahora vivo para la gloria de Dios. Entonces algo debió impactar en tu vida y en tus relaciones. Y te vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuánto merecías tú recibir la misericordia de Dios? Porque muchas veces se nos olvida. Y yo tengo que recordar que he recibido y que soy receptor de una misericordia que no merecía. Porque cada vez que tú lo sabes, debe de afectar algo en la forma en cómo vives, en la forma en cómo respondes, en la forma en cómo tú esperas. Y yo quiero preguntarte dos cosas que deben impactar profundamente después de haber recibido misericordia. Una es: ¿cómo ha afectado esto que tú acabas de decir, yo lo he recibido, tu relación con el Señor? ¿Qué tanto te mueve a que tú puedas seguir buscando su rostro? A que pueda afectar cada vez que buscas su rostro en su palabra, la forma en cómo tú respondes. Y dos, ¿cómo ha afectado esto a tu relación con los demás? Estamos hablando de la misericordia que recibimos sin haberla merecido. ¿Cómo ha afectado tu forma de vivir? ¿Por qué es importante saber tu posición delante del Señor? ¿Por qué es importante que todas las mañanas tú te levantes entendiendo que eres receptor de algo, que no hiciste nada, sino al contrario, estabas en signos rojos, negativos, pero aún así dijo el Señor: subo a esa cruz y pago por ti? ¿Por qué es importante saberlo? ¿Por qué es importante asimilarlo todas las mañanas? Porque dependiendo de esto, sabrás si estás dentro del grupo de los bienaventurados o no. Y repito, porque dependiendo de esto, sabrás si estás dentro del grupo de los bienaventurados o no. Así de importante es que tú puedas saber en dónde te encuentras, la forma en cómo te relacionas con el Señor, la forma en cómo te relacionas con tus hermanos que sabes que están en la misma posición que tú delante del Señor, hijos necesitados de su Padre, pero que también recibieron su misericordia. Y con esto en mente vamos a arrancar el día de hoy. Seguimos en la siguiente bienaventuranza. Así que el día de hoy vamos a leer todos juntos Mateo 5:7. Y bueno, recordándoles, lo hacemos de pie por reverencia a la palabra. Vamos a leerlo todos juntos. Y dice así: 1, 2, 3. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Pueden sentarse. Padre, gracias por este día, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por tu misericordia. Te pido, Padre, que sea el Espíritu Santo que hable en nuestras vidas y que pueda nuevamente ubicarnos en la posición correcta de un receptor de tu misericordia. Que podamos nosotros poder entender lo bienaventurados que somos al ser partícipes de tu misericordia. Y que podamos también, Señor, entender
que esta misericordia tiene un efecto que trasciende en mi vida y que da fruto para amar a los demás, darles esperanza y mostrarles a aquel que nos amó primero. Y entonces vivir para su gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. El día de hoy vamos a caminar por estos 3 puntos. El punto número 1 es: yo soy afortunado y no lo sabía. Porque muchos vivimos o decimos que estamos completos en Él, pero mantenemos vidas fragmentadas. Punto número 2, damos de lo que hemos recibido. Básicamente sale de nuestra boca lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. Y número 3, bendición tras bendición. Pero muchos seguimos viendo lo malo y olvidando lo bueno de Dios. Y arrancamos con el punto número 1, que es: soy afortunado y no lo sabía. Y vamos a arrancar con lo que ha repetido vez tras vez el Señor Jesucristo, que es: bienaventurados. Y la gran pregunta de hoy es: ¿eres verdaderamente bienaventurado? Porque ser bienaventurado, iglesia, debe de mantenerte en una forma de vida. Y estamos hablando también que tiene que ver con la felicidad, pero es una felicidad que tiene que ver con el Señor y no con nosotros. Es una felicidad que trasciende la eternidad, es una felicidad que sobrepasa todo entendimiento, es una felicidad, y le llama la palabra de Dios también, es un gozo que sobrepasa todo entendimiento, es una posición delante de Dios que es inalterable, es una posición delante de Dios que tiene que ver con humildad, que tiene que ver con esperanza, que tiene que ver con gracia, que tiene que ver con perdón, que tiene que ver con una vida en paz. Entendiendo que un día vamos a entender todo lo que nosotros hemos vivido, porque ahora entendemos que Dios es soberano, es eterno y que Él mantiene todo en control y para nuestro beneficio. La felicidad es algo que todos queremos, ¿no? Queremos ser felices en nuestro matrimonio, queremos ser felices en nuestro trabajo, queremos tener relaciones que nos traigan felicidad. De hecho, los derechos humanos dicen que una de las posiciones que todos merecemos es el derecho a ser felices. Pero la pregunta es: ¿cuál es la verdadera felicidad? ¿De qué felicidad estamos hablando? Porque yo me acabo de pelear la semana pasada, porque sucedieron cosas que me mantienen en una situación débil. Y yo te quiero hablar de esta felicidad. La felicidad, y la realidad es que muchos ya la recibimos. Muchos ya somos parte de esta verdadera felicidad, pero muchos también aún no lo saben. Muchos siguen enfocándose en su justicia y no en la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque siguen engañados. ¿Pero por qué seguimos engañados? Porque muchos siguen anclados en su pasado y no en lo que Dios ya hizo en nosotros. Y por eso yo quiero recordártelo. Una vida feliz es una vida agradecida. Porque ahora entiendes lo que tú has recibido. Porque ahora tú entiendes quién vino a tu encuentro. Porque ahora entiendes que Dios, siendo Dios, se hizo hombre, subió a la cruz y cargó algo que tú tenías que pagar.
Y esto se convierte en un gozo de conocer y ser parte de la familia de Cristo. Es un gozo que tiene que ver más con lo que Él produce en nosotros por medio de su Espíritu y no en la capacidad que nosotros tenemos de hacer las cosas bien a nuestra manera. Entonces, tienes que saber que no es como la felicidad que se siente cuando recibes algo que te gusta y que deseas tener. A diferencia de eso, conocer a Jesús se convierte una persona satisfecha con la vida que Dios le ha permitido vivir, llevándote a vivir algo que va a impactar lo que te rodea, algo que va a impactar tus relaciones, algo que va a impactar a la iglesia. Vivir en contentamiento, porque a Dios no se le ha escapado nada, porque Dios tiene un plan particular en la vida de cada uno de nosotros, porque Dios, como dice Salmos, entretejió cada uno de nuestros días de vida, dice la palabra, sin antes que hubiera existido uno de ellos. Y sobre todo, iglesia, porque Cristo resucitó. Porque ahora, gracias a su resurrección, tú puedes vivir para Él y no para ti solamente. Porque ahora tu salvación y tu santificación y tu eternidad, todo esto ahora es para la gloria de Dios. Ahora Dios utiliza todo para tu beneficio y para que puedas aplicar el carácter de Cristo en lo que Dios te permite vivir. Porque cuando conoces a Jesucristo, experimentas la verdadera felicidad de la vida. Por eso, siempre va a haber algo que justifique que no busques el rostro de Dios. Algo que justifique no tener la oportunidad de saber qué es lo que Dios quiere decirte hoy, qué quiere decirte mañana, qué quiso decirte la semana pasada, qué es lo que te quiere decir en esto que tú estás viviendo. Porque aquellos que buscan a Dios y entienden el significado de ser receptores de la misericordia de Dios, aún dentro de tu peor circunstancia, ahora sabes que hasta tu sufrimiento lo sufres para algo mayor. Porque ahora las diferencias que tienes dentro de tu matrimonio las alineas al Señor, porque lo más importante es la gloria de Él y no la tuya. Porque ahora todo lo que haces, el fin total de todo eso es la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente es lo más importante, lo más grande, lo más grandioso que pudiste haber recibido en esta vida y ya lo tienes, ya lo recibiste. Ya eres un receptor de la misericordia de Dios y además eres llamado su hijo amado. Si eres un hijo amado de Dios, dime, hermano, ¿qué más necesitas para vivir en contentamiento? Para poder responder a las circunstancias con un pensamiento correcto de haber sido llamado hijo del Creador del universo. Necesitamos entender que no hay nada mayor que eso, no hay nada más importante, no hay nada que pudiera superar que no has recibido lo que ya tienes. Y cuando entiendes esto, entonces caminas en esperanza. Sabes que la circunstancia que estás viviendo en las manos de Dios es para tu beneficio y lo más importante es que inmediatamente eso lo alinees y pongas a Cristo en el centro. Porque si Cristo está en el centro, entonces tu Señor te quiere hablar por medio de su palabra y nosotros tenemos que atender a eso.
Por eso es importante que lo recuerdes. Por eso es importante que tú puedas decir hoy, ¿sabes qué, Señor? Digo que te amo, pero no te busco. Digo que eres lo más importante, pero no atiendo tu palabra. Te llamo Salvador, pero no eres o sigues siendo mi Señor. Por eso quiero recordártelo. Eres un receptor de la misericordia de Dios. Y ser bienaventurado es más o mayor que la riqueza que buscas. Es más grande que la fama que puedas tener. Es más que el mayor poder que puedas ejercer. O el mejor hombre o mujer que puedas tener a tu lado. O cualquier otra cosa. No hay nada que se le parezca, no hay nada que pueda ser comparativo a lo que ya recibiste. Y nuestra satisfacción y gozo ahora se encuentran en Cristo y en el acto de la cruz. Y recuerda que obtuviste la victoria completa, el pago total. Gracias al Señor tú ya no debes nada. Gracias al Señor Él te ve por medio de Jesucristo. Hay una frase en la semana que leí que la verdad es que me impactó y como que alineó algunas cosas de mi vida, que es esto: Cristo recibió lo que yo merecía y pagó lo que yo debía. Por eso no hay quien encuentre la verdad. No hay nadie más que posea eterna misericordia y gracia y amor. No hay otra persona que pueda llevar un corazón sediento y necesitado que Jesús. Yo puedo darte todas las herramientas para que puedas resolver los problemas, situaciones, enfrentamientos que estás viviendo hoy, pero la respuesta no es algo, sino es una persona. Y esa persona es Jesucristo. Entonces, si ya lo sabes, y si es cierto esto, entonces deberías vivir como un bienaventurado. Deberías de responder con una identidad clara que eres una persona afortunada. Y tienes que saber que esto tiene que ver más allá que un sentimiento. Es que hoy no lo siento, pero lo tienes. Es que las circunstancias, y es que el ánimo, y es que el trabajo, y es que esto y el otro. No, es más que todo eso. Bienaventurado es un gozo completo y satisfecho en tu Salvador. Y regresando al momento en que Jesús decidió dar este sermón, parecería que Jesús, después de estar platicando con los discípulos, se sentó y empezó a improvisar palabras que se le ocurrieron en el momento, pero la realidad es que no. Jesús estaba desmenuzando una forma tan extraordinaria, escúchame bien, del perfil en cómo se ve una persona bienaventurada. No lo que una persona solamente está recibiendo al encontrarse dentro de estas bienaventuranzas, porque todos leemos las bienaventuranzas y damos por hecho que somos parte de ello. Entonces Jesús estaba desmenuzando la forma en cómo una persona se ve bienaventurada y la forma en cómo puede Dios
transformar esa vida. Así que analicemos las bienaventuranzas porque está padre esto. Primero, las 4 primeras bienaventuranzas que ya vimos están enfocadas en el interior de la persona. Y esto trae una afectación a la mente para que después de esto habite permanentemente en el corazón, entendiendo en cómo nos vemos delante de Dios. Entonces, Jesús está mostrando primero el interior de la persona bienaventurada. Pero ahora, las siguientes 4 están enfocadas en el fruto, que tiene que ver con el exterior. Así que, iglesia, pon mucha atención en esto. Porque si las primeras 4 son reales en ti, habrá evidencia en cómo tú respondes. Si en justicia divina o en injusticia humana a las circunstancias. Y puedes decir, ¿cómo puedo saber esto? Y con esto llegamos al punto 2. Damos de lo que hemos recibido. O en otras palabras, sale de nuestra boca lo que verdaderamente hay en el corazón. Y entonces nos vamos a los misericordiosos, entendiendo que una persona misericordiosa tiene un fruto. Y para Dios el concepto de misericordia es algo sumamente importante, ya que es uno de los atributos más importantes de quién es Dios. Porque tú eres partícipe de la familia de Cristo gracias a su misericordia. ¿Por qué? Pues porque tenemos un Dios misericordioso. Porque Dios ha mostrado su carácter misericordioso desde la caída de Génesis hasta la consumación de todo en el regreso de Cristo por su iglesia. Imagínate la importancia de que tú puedas entender la misericordia. Primero, es que la misericordia es un regalo necesario en la providencia redentora de Dios a favor de nosotros los pecadores. Y Jesús, siendo nuestro modelo a seguir, dio su vida por nosotros. Y gracias a este acto hemos recibido misericordia. El acto visible de misericordia nos hace evidente que está estrechamente conectado al acto de mayor trascendencia de Jesucristo en la tierra. Murió por ti. Y si tú eres receptor de esta misericordia y el fruto es evidente, o quieres confirmar que es evidente en ti, entonces tú tienes que empezar a morir a ti por amor a Él. Hay cosas que tienes que soltar. Hay cosas que tú tienes que dejar de darle tanta importancia porque tiene que ver más contigo y no con Él. Y acudir a los atributos de Dios, entender que de lo que tú has recibido es de lo que tú puedes dar. Y si has recibido misericordia, ¿qué es lo que tendrías que dar? Misericordia. Y la pregunta es, ¿qué tanto has estado dispuesto a seguir los pasos de Jesús? Y si aún no entiendes bien, déjame te explico 3 aspectos de la misericordia de Dios. Pero vamos a ver lo que Dios dice. En Mateo 43, no le puse el número, 43 al 47 dice, ustedes, fíjense lo que dice, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo, ¿qué dice? Y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, dice Jesús, amen a sus enemigos y oren
por los que los persiguen. Y dice el 45, dice, para que ustedes, ¿qué dice? Sean hijos de su Padre que está en los cielos. Y lo vuelvo a repetir, dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Y luego empieza a hablar de Dios. Dice, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Y nuevamente regresa a nosotros, dice, porque si ustedes aman a los que los aman, pues ¿qué recompensa tienen? Dice, ¿no hacen también lo mismo los pecadores o los recaudadores de impuestos? Dice, y si saludan solamente a sus hermanos, no a sus cuates, a los que piensan como ustedes, ¿qué hacen más que otros? Dice, ¿no hacen también lo mismo los gentiles? O Mateo 6, 14, 15 dice, porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, ¿qué dice? También su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Y luego dice el 15, pero si no perdonan a los hombres, ¿qué dice? Tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. La realidad, la triste realidad, es que no nos interesa vivir de esta manera. No se ajusta esto a mis parámetros de justicia. ¿Cómo me pides amar, no? A los que no me aman? ¿Y cómo me pides orar por aquellos que me persiguen? Porque esto es el resultado de haber sido un receptor de la misericordia. Porque ahora entiendes la magnitud del sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Por eso, muy pocos logran experimentar este regalo. Por eso, muchos siguen sufriendo como si ustedes tendrían que seguir manteniéndose en el centro. Porque no estamos dispuestos a dar misericordia al que no nos garantiza reciprocidad. Es que tú me pides esto, primero hazlo tú primero. O enfócate en lo tuyo y yo en lo mío. Pero la buena noticia es que Jesús sabía que no habría reciprocidad de tu parte. Y aún así pagó con su propia vida para que tú recibieras lo que muchas veces no has estado dispuesto a dar. Misericordia. Pero regresemos a la época de Jesús. En el tiempo de Jesús, los romanos tenían el poder de recibir, de decidir sobre la vida de un nuevo hijo. Cuando nacía el bebé, se le preguntaba si quería que viviera o que muriera. ¿Y qué hacía el romano? Pulgar arriba es que viviera, pulgar abajo que muriera. Y dice que en ese mismo momento le quitaban la vida a ese bebé. Ellos podían decidir la vida de los esclavos. Ellos podían quitarle la vida en el momento que ellos quisieran, porque eran de su propiedad. Y lo mismo por la vida de sus esposas. Por cualquier provocación, ella podría morir. Y podemos decir, híjole,
Qué malos los romanos, ¿no? Qué machismo. Pero hoy en día el aborto refleja la misma brutalidad humana. Una sociedad que desprecia la mínima misericordia a un ser que no puede defenderse. Y la realidad es que seguimos estando en el centro y no Cristo. Seguimos juzgando con nuestra justicia, llevando a aquellos que decimos amar a la condena de nuestra justicia caída. Porque el hombre sin Dios no está inclinado a devolver misericordia cuando le fallan. Y se anida amargura, dolor, resentimiento, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Cuántos saben, no? Y hay una frase que algunas veces lo he escuchado, ¿no? Que la venganza es, ¿qué? Ah, qué bien se lo saben. Sí. Digo, y a veces hasta se disfruta decirlo, ¿no? Ahí viene la mía. Pero el mejor ejemplo de esta realidad del corazón del hombre ocurrió hace más de 2000 años. Jesucristo fue el ser humano más misericordioso que jamás ha vivido en la tierra. Se acercó a los enfermos para curarlos, para restaurar a los inválidos, dio vista a los ciegos y en algunos casos dio vida a los muertos. Restauró la vida de prostitutas, de recaudadores de impuestos, de borrachos, y les otorgó amor, perdón y sobre todo esperanza eterna. La imagen clara de lo que realmente somos fue cuando los escribas y fariseos le llevaron a la adúltera para ver si él estaba de acuerdo con apedrearla hasta la muerte. Pero Jesús nuevamente evidenció el corazón del hombre. Y dice así, pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, dice, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús. Y la mujer que estaba en medio, enderezándose, Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? Dice: ninguno te ha condenado. Y dice ella: ninguno, Señor. Respondió ella. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Aquí hay algo que a mí me impactó en lo personal. Es que Jesús no le preguntó: ¿y cuántos pecados tienes? ¿Y qué es lo que estás haciendo? No. Simplemente ve y no peques más. Pero no solo eso, sino que Jesús también lloró con los que sufrían, acompañó a los que fueron abandonados, fue compasivo con todos. Jesús fue la misericordia y el amor encarnados. Pero en cambio, ¿cuál fue la respuesta de la mayoría de ellos a la misericordia de Jesús? ¿Cuál fue la respuesta del hombre? Lo clavaron en un madero. Y familia, tú y yo no somos diferentes muchas veces. A lo mejor no estuvimos en ese momento, pero ahora que le conocemos, cuando entendemos lo que nosotros hemos recibido como hijos de Dios,
Cuando entendemos la magnitud de su misericordia, seguimos respondiendo menospreciando el acto supremo de Dios en la cruz. Porque hemos olvidado que muchas veces nosotros respondemos olvidando el sacrificio que nos dio la oportunidad de poder vivir vidas en misericordia, siendo receptores inmerecidos de las bendiciones de Dios aquí en la tierra, pero lo más importante, también en el cielo. Y ahora nosotros entendemos que todo lo que obra y todas las circunstancias y todo lo que nosotros vivimos obra a nuestro favor. Y ahora vivimos una vida de bendición tras bendición. Aunque muchos siguen viendo lo malo, olvidando lo bueno de Dios. Y dice la última parte, ¿no?, de esta bienaventuranza, dice, pues ellos recibirán misericordia. Y esta bienaventuranza nos enseña que misericordia recibida de parte de Dios produce en quien la recibe misericordia para el que no la merece. Ahora te pregunto, ¿esto cuadra con la forma en cómo respondes? Porque lo que acabamos de leer es que si somos misericordiosos con los demás, dice su palabra, Dios será misericordioso con nosotros. Independientemente si ellos también lo son o no. Así como Dios da el reino del cielo a los pobres de espíritu, consolación a quienes lloran, la tierra a los humildes de corazón y sacia a quienes tienen hambre y sed de su justicia, los misericordiosos, dice, alcanzarán misericordia. Mira lo que dice Hebreos 2:17. Dice, por tanto, dice, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote que misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, dice, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Jesús es nuestra misericordia y fiel sumo sacerdote. Cristo es el ejemplo supremo de misericordia. Misericordia es dar ayuda y rescate a los afligidos e indefensos. A estos les llamamos, o le llamamos, compasión en acción. Personas que no condenan, sino dadoras de misericordia. Misericordia es suplir las necesidades de las personas. No es solo sentir compasión, es hacerla. No solo es mostrar empatía o simpatía, sino es dar la mano. Misericordia es dar comida al hambriento, consolar a los que sufren, amar a los rechazados, perdonar a quienes nos ofenden y estar presente con el que está solo. Practicar misericordia es una de las mayores y más amorosas virtudes de Dios. Jesús, estando en la cruz, dijo estas últimas palabras llenas de misericordia. Y dice, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estando en la cruz, después de haber sido crucificado por ellos. Y al ladrón que colgaba a su lado le dice, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ponte a pensar
en aquellas personas a las que tú has hecho evidencia falta de misericordia. Porque ahora entiendes que solo aquellos que verdaderamente han sido receptores de su misericordia pueden o tienen la capacidad de mostrar misericordia a otros. Dios fue misericordioso con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos salvó por medio de Cristo. Porque hoy lo entiendo y hoy en obediencia buscaremos el atributo de Dios al ser misericordiosos con otros, lo merezcan o no. Porque sabemos que Dios en su fidelidad nos otorgará aún más misericordia, derramando bendiciones por nuestras necesidades y seguirá reteniendo el castigo eterno por nuestros pecados. Porque ahora entiendo que no se trata de unas palabras que dije, sino una forma que Dios ha hecho transformar mi vida y ahora vivo para su gloria. Y hoy te invito a que tengas en tu mente aquellas personas a las que tú consideres que no has mostrado misericordia y perdón. Aquellas personas que muchas veces tú dices que has perdonado, pero en la primera oportunidad ejerces tu propia justicia. Y te invito que antes de terminar este servicio te pongas a cuentas, que pidas perdón, que otorgues perdón y que empieces a vivir hoy en misericordia. Solo Dios y tú saben cuánto Dios tiene que perdonarte. Pero hoy ya sabes el significado de misericordia. Hoy ya sabes el costo que pagó Cristo para que pudieras recibirla. Y si anhelas una cuenta saldada en el cielo, empieza pidiendo perdón a Dios. Y como evidencia también a los hombres. Y empieza a vivir en misericordia y gozo. Y que tu nueva identidad como hijo de Dios sea evidente. Y te voy a decir algo. Cuando nosotros levantamos las manos, tiene un significado en nuestro corazón. No es porque tengas que hacerlo o porque es algo místico que sucede cuando levantas las manos, sino que realmente tú te pones delante de Dios rendido a Él. Lo puedes hacer así o como tú quieras, pero la evidencia es que tú ya dependas totalmente del Señor. Así que déjame orar y que tú puedas tener la oportunidad de ponerte a cuentas con Él y que puedas tú reconocer a aquellas personas a las que no has mostrado misericordia. Y yo te invito a que puedas empezar a evidenciar de forma externa aquello que tú ya has recibido. Así que, Padre, primeramente te damos gracias por tener la oportunidad de poder caminar parte de lo que tú has estado hablando en tu iglesia. Padre, también te pedimos perdón porque no hemos valorado la importancia y la magnitud de tu misericordia. Te pedimos perdón, Padre, porque muchas veces nosotros nos gozamos por lo que hemos recibido, pero no somos capaces de poder derramar del amor que tú nos has dado. Padre, haz que nuestro caminar dé evidencias claras de a quién seguimos. Que sea tu Espíritu Santo, Padre, el que pueda redarguir nuestras vidas, que pueda alinear nuestras vidas a que todo esté dándote gloria a ti cada mañana. Padre, te pido por lo que
has estado haciendo desde que tú viniste a nuestro encuentro en la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido, Padre, que ahorita que cerremos este servicio podamos alabarte, no solamente con nuestras voces, sino que podamos alabarte reconociendo nuestra necesidad de ti, y que podamos nosotros salir de este lugar en una vida en adoración constante, entendiendo que aquello que nosotros alineemos a tu gloria es alabanza directa a tus pies. Así que, Padre, gracias te damos por lo que hablaste el día de hoy. Gracias, Padre, por lo que seguirás hablando en nuestras vidas, en nuestro tiempo contigo, en tu palabra, y que podamos seguir siendo esa luz que alumbra a un mundo en tinieblas. Así que gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos, por aquellos que pudieran estar escuchando el servicio y por aquellos que no vinieron el día de hoy. Así que gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén